A veces, las historias más escalofriantes no ocurren en los callejones oscuros ni en los parajes olvidados, sino bajo las luces de un set de televisión, donde todo parece controlado, donde las risas y los aplausos esconden tragedias que jamás debieron suceder. En 1971, un actor secundario llamado Armando Gutiérrez murió electrocutado en pleno foro de grabación. La versión oficial habló de un accidente, pero detrás de aquella descarga se tejió una red de poder, silencio y miedo que hasta hoy sigue sin resolverse. Lo que vas a escuchar no es solo la historia de una muerte, es la historia de cómo la televisión mexicana aprendió a enterrar su propia culpa. Era finales de julio de 1971. En los estudios de televisión de la capital, el calor se mezclaba con el olor a cables recalentados, maquillaje y sudor. Los técnicos corrían de un lado a otro ajustando luces, micrófonos y decorados. En uno de esos sets, entre el bullicio y la rutina de siempre, se gestaba una tragedia que marcaría para siempre la historia de la televisión mexicana. El protagonista de aquel día no era una estrella, ni un galán, ni un productor. Era un actor secundario, un rostro que todos reconocían pero cuyo nombre pocos recordaban: Armando Gutiérrez. Había nacido para estar en el fondo de las escenas, en el rincón de los créditos, en el silencio del oficio. Actor serio, disciplinado, querido por su puntualidad y su entrega. Nunca buscó fama, solo trabajo. En los pasillos le llamaban el Caballero del Foro. Aquella mañana, Armando trabajaba en una grabación dirigida y protagonizada por Wolf Rubinsky, el actor de origen ruso que había sabido conquistar la televisión mexicana con su presencia imponente, su voz grave y su carácter dominante. Era un hombre de respeto, pero también de miedo. En los pasillos se decía que nadie se atrevía a contradecirlo. Su temperamento era tan explosivo como su talento. Durante esa grabación, el ambiente era tenso. Wolf estaba molesto con el equipo, los tiempos se habían retrasado y el calor dentro del foro era insoportable. En medio de las prisas, vio un cable grueso cruzando el suelo. Molesto, dio una orden seca: Armando, levanta ese cable, estorba a la cámara. El cable parecía inofensivo. Nadie imaginó que estaba conectado a una fuente de corriente defectuosa. Gutiérrez, obediente, se agachó para moverlo, tal como lo hacía siempre. En ese instante, una chispa azul atravesó el aire. El chispazo fue tan violento que el sonido se confundió con una explosión. El cuerpo de Armando se estremeció, cayó al suelo y comenzó a convulsionar. En segundos, el olor a carne quemada llenó el set. Los técnicos gritaron, algunos huyeron, otros intentaron ayudarlo, pero ya era demasiado tarde. La descarga lo había matado de inmediato. Su cuerpo quedó tendido, rígido, con las manos todavía aferradas al cable. El silencio que siguió fue denso, casi irreal. Nadie sabía qué hacer. Algunos testigos aseguraron que Wolf Rubinsky permaneció inmóvil, observando sin decir palabra, mientras otros afirmaban que intentó controlar la situación, nervioso, dando órdenes para que nadie hablara de lo ocurrido. Lo más inquietante fue la demora. Pasaron varios minutos antes de que alguien llamara a los paramédicos. Cuando finalmente llegaron, solo pudieron confirmar lo obvio: Armando Gutiérrez estaba muerto. La noticia se corrió por los pasillos de la televisora como un relámpago, pero afuera no trascendió con la misma fuerza. En los periódicos del día siguiente, apenas se publicó una nota corta: trágico accidente en un set de televisión. Actor sufre descarga eléctrica mientras trabaja. Nada más. Ni nombres, ni detalles, ni responsables. Dentro del medio, sin embargo, nadie creyó la versión oficial. Los rumores comenzaron a circular.
que Wolf Rubinsky y Armando habían discutido días antes, que Gutiérrez había descubierto cosas turbias en la producción, manejos de dinero, abusos, incluso consumo de sustancias en los sets. Armando, con su carácter serio y su sentido ético, habría cuestionado esas prácticas. Y eso, decían, fue su error. Algunos técnicos juraron que el cable no debía estar conectado, que alguien lo había dejado así a propósito, sabiendo que estaba cargado. Otros aseguraban que fue una venganza silenciosa, una forma de eliminar a un hombre incómodo sin dejar rastros. Lo cierto es que nadie investigó. La televisora, poderosa como pocas en aquellos años, ordenó cerrar el caso de inmediato. El parte médico habló de un accidente fortuito. Los periodistas que intentaron indagar más recibieron llamadas anónimas con advertencias. Deje ese tema, no le conviene. Uno de esos reporteros años después confesó que el expediente completo desapareció misteriosamente de los archivos judiciales. Solo quedó la esquela publicada en una sección interior del periódico. Armando Gutiérrez, actor de cine y televisión, falleció trágicamente. Descanse en paz. Mientras tanto, Wolf Rubinsky continuó su carrera. Siguió apareciendo en programas, siendo entrevistado, recibiendo reconocimientos. Nadie lo señaló públicamente. El caso de Armando fue olvidado, borrado de la memoria colectiva como si nunca hubiera existido. Pero entre los técnicos veteranos, entre los actores de reparto que compartieron set con él, todavía se susurra su nombre. Dicen que aquella tarde el foro entero se oscureció justo antes de la descarga, que una de las cámaras grabó el momento exacto, pero la cinta fue destruida esa misma noche, que cada vez que se graba un programa en aquel estudio, las luces parpadean sin motivo. Puede que sean solo supersticiones, o quizás la forma que encontró la memoria para recordarnos que en la televisión mexicana también hubo víctimas de su propio brillo. Armando Gutiérrez, el actor que nunca tuvo un protagónico, terminó protagonizando el capítulo más oscuro del espectáculo nacional. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Recordar a Armando Gutiérrez es darle nombre a un hombre que el tiempo quiso borrar. Su tragedia nos recuerda que incluso en los lugares donde todo brilla, hay sombras que nadie se atreve a mirar. Si esta historia te conmovió, te invito a dejar tu comentario. ¿Crees que lo de Armando fue un accidente o un castigo por decir la verdad? No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartir este video, porque aquí seguimos rescatando las historias que el poder intentó silenciar. Nos vemos en el próximo episodio, donde juntos volveremos a mirar detrás del telón para el arte central, descubrir lo que el espectáculo mexicano nunca contó.